El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando el panorama informativo de la radio en esta nueva jornada, por supuesto. Estamos ya en este miércoles 23 de marzo de este año 2022, compartiendo información del ámbito nacional e internacional, también deportes, y tendremos también, por supuesto, la información del campo. Pasamos a contarte algunos de los títulos. Repasamos los títulos con nuestros compañeros de trabajo. Y vamos a estar hablando del Consejo de la Magistratura, ya que Soria acusó a la Corte de emitir un fallo extorsivo. Mientras que también vamos a hablar del presidente Alberto Fernández, quien aclaró que el acuerdo con el Fondo Monetario no legitima la deuda tomada por el expresidente Mauricio Macri. También hablaremos, por supuesto, de las últimas declaraciones del exmandatario Mauricio Macri. Mensaje que además fue respondido por Seriani, particularmente lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Tenemos que ir detrás de los especuladores, manifestó Alberto Fernández respecto de la suba de precios, más allá del acuerdo que llegó el gobierno en las últimas horas para retrotraer el precio de la canasta básica al 10 de marzo. De esto también vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Bueno, y también por la polémica que generó Acuña en la ciudad de Buenos Aires, Godoy de ATE le respondió a la ministra porteña: cumple el rol de destruir el Estado, manifestó el sindicalista. En tanto, y también en información del ámbito nacional, el presidente de Aerolíneas Argentinas le respondió a Mauricio Macri. Juan Mansur recibió a directivos de Stellantis, y vamos a estar hablando de esto, mientras que la UOM cambió de su máximo dirigente y fue desplazado Antonio Caló en las últimas horas. De esto y mucho más, por supuesto, en la información que respecta al ámbito nacional. También tenemos noticias del ámbito de la economía y del ámbito del campo. Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y como siempre, hoy también en Panorama Informativo vamos a repasar el campo y la economía. Y entre los títulos vamos a destacar que los acopiadores aclaran que son ajenos a la aplicación de las retenciones. Por otro lado, también el campo comienza una cruzada en el Congreso para avanzar con las soluciones. Córdoba hizo récord de exportaciones en el 2021 y además pronostican fuertes lluvias. Tenemos novedades en cuanto a la economía. Guzmán se reunió con el presidente del Club de París. ¿Cuánto está el costo de vida, al menos en Cava? ¿Y cuáles son las 20 actividades que más empleo formal crearon? Todo esto y mucho más. Plano internacional, allí está Zulia Aranda. Hola, ¿qué tal? Estos son los títulos más importantes a nivel internacional para el panorama de hoy. La Embajada de Estados Unidos acusa a Rusia de haber secuestrado a 2.389 menores. Israel monta un hospital de campaña en el oeste de Ucrania. La ONU confirma más de 950 civiles muertos en Ucrania. Atacaron con drones un instituto científico de Kiev. Hay al menos un muerto y varios muertos y heridos por un ataque de las fuerzas rusas en un distrito de Lugansk cuando hacían cola. Este y otros títulos en el panorama internacional de hoy. También, por supuesto, información del deporte con Federico De Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con la información deportiva y lo más resonante que estaremos comentando en el día de hoy, que tiene que ver justamente con la suspensión de River a 1048 hinchas que intentaron ingresar al Superclásico sin estar habilitados. Además, también la llegada de Lionel Messi, Ángel Di María, Paredes y demás jugadores que provenieron de Europa y que se están sumando al plantel de la selección argentina de cara a los partidos de eliminatorias. Independiente podría llegar a tener otro futbolista más como incorporación. Además del Jerónimo Poblete, podría llegar Independiente a sumar un nuevo futbolista. También vamos a comentar cómo se estará realizando el sorteo de la próxima Copa del Mundo. La FIFA ha lanzado
la información de cómo se estará realizando el sorteo. Hay un detenido ya por las amenazas de muerte a la familia de Brian Aleman, el jugador de Gimnasia de La Plata. Se confirmó la fecha del partido entre Argentina e Italia, el campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa, que se va a estar jugando en junio. Y también Rafael Nadal va a estar 6 semanas inactivo, al menos por lo pronto, después de que sufriera una fisura en sus costillas en el último partido de Indian Wells. Y por último también comentar la gran pregunta: si Marc Márquez, uno de los campeones mundiales de motociclismo de MotoGP en esa categoría, estará corriendo el próximo Gran Premio de la República Argentina. Y ahora sí pasamos a las noticias del espectáculo. Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca del rodaje de Vicuña y Laurita Fernández en Mendoza. Además, a 40 años de la Guerra Malvinas, un tema recurrente que sigue vivo en el cine argentino. Tenemos la serie de Halo que se estrena este jueves. En Iberoamérica, Lali Espósito presentará en Madrid la 9ª edición de los premios Platino. Serie: comenzó el primero de Nosotros, una emotiva ficción que reivindica la vida. Cine: Azor expone el vínculo de un banquero suizo con el poder en la última dictadura. Tenemos también la gira de los Guns N' Roses, que vuelve a la Argentina con un show en River el 30 de septiembre. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Y arrancamos en esta oportunidad con el ámbito nacional. Información que tiene que ver con el ataque al Congreso. Los imputados rechazaron que Cristina Fernández sea querellante en la causa, una medida que fue solicitada con un fuerte escrito por la defensa de los investigados. Argumentan que el Senado no puede perseguir penalmente a nadie y que otros despachos fueron vandalizados y que la vicepresidenta cree que todo gira a su alrededor. Lo cierto es que la presentación a la que se llegó en la jornada de ayer fue realizada por la abogada María del Rosario Fernández, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que defienden la causa, entre otros, a Leandro Marcelo Cáceres, uno de los presuntos agresores. Cáceres se negó a declarar ante la magistratura y fue beneficiado con la exhibición de prisión en las últimas horas. Entre otros argumentos, la defensora asegura que la solicitante por la exmandataria no consigue demostrar, más allá de su cúmulo de aseveraciones de poca credibilidad, su carácter de particularmente ofendida en esta causa. Y hablamos ahora del presidente Alberto Fernández. El cambio climático es un problema que nos lastima y nos exige tomar decisiones rápidas. De esta manera, el primer mandatario, acompañado por el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandier y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación Cecilia Nicolini, encabezó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la primera reunión del año de ministros y ministras del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que también contó con la participación de varios gobernadores y vicegobernadores, incluso algunos enrolados en la oposición que participaron de este encuentro, en el cual estuvo el primer mandatario argentino. Y después de sus declaraciones radiales en plena escalada de la interna con Cristina Fernández, donde lanzó las decisiones las tomo yo, el presidente Alberto Fernández hizo una demostración de fuerza a través de la gestión. Fue en la Casa Rosada junto con asesores y ministros de su órbita, gobernadores cercanos e incluso jefes provinciales opositores. Llamativamente, hubo varios representantes del ala de la vicepresidenta, entre ellos el ministro político Eduardo Guado de Pedro, que ejerce muchas veces de puente entre el Senado y la sede del Ejecutivo, el ministro de Justicia Martín Soria y el secretario de Energía Darío Martínez, que participaron también de esta reunión. Y hablamos ahora del expresidente Mauricio Macri, quien cuestionó duramente al gobierno al asegurar que dejó al país sin rumbo, sin plan, y encima se pelean entre ellos.
estamos revolcados en la mentira y en la manipulación desde hace 2 años. Este gobierno ha dejado al país sin rumbo, sin plata y encima se pelean entre ellos. Esto fue lo que dijo el líder del PRO en Diálogo Radial. El exmandatario afirmó que es optimista sobre el futuro y pesimista sobre el presente y el corto plazo de la República Argentina. En tanto, y sobre también algunas declaraciones al respecto, el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, le respondió a Macri, que también sostuvo que si la línea aérea de bandera no es viable, se debe privatizar, no es una opción posible, lo cruzó. Evidentemente, Mauricio Macri está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias, publicó Seriani a través de su cuenta oficial de Twitter. Por primera vez en décadas, la Unión Obrera Metalúrgica definió su nueva jefatura entre 2 candidatos y marcó el final de la era de Antonio Caló como secretario general. Lo va a reemplazar el hasta ahora líder de la seccional Campana, Abel Furlan, en una disputa sorpresiva que rompe con tradiciones históricas en el principal gremio industrial de la Argentina y que tiene también un trasfondo político. Mientras la actual conducción está alineada con Alberto Fernández, la oposición contaba o ya cuenta con el visto bueno y el impulso del kirchnerismo que logró arrebatarle a Caló el mando de la UA. Y en noticias internacionales, pide más apoyo diplomático. El presidente ucraniano dijo que deberían congelar sus propiedades, sus cuentas, sus yates a todos aquellos que vacacionan en ese país y llamó a evitar una crisis alimentaria en la región. Vladimir Zelensky pidió este martes al Parlamento italiano sanciones más contundentes contra los empresarios rusos que pasan sus vacaciones en Italia. Advirtió sobre la escasez de alimentos y la crisis migratoria que puede desatar la guerra y aseguró que el objetivo final del Kremlin es Europa. Paro, guerra y acopio. A la huelga de transportistas por la suba en el precio de los combustibles se suma la consecuencia del conflicto en Ucrania y la tendencia al acopio de algunos consumidores que deja las góndolas vacías. Hay preocupación en España por la falta de leche y aceite en los supermercados. Rusia solo usará armas nucleares en caso de amenaza a su existencia. Esto afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con la cadena CNN, en la que reiteró que el objetivo de Moscú con la invasión a Ucrania no consiste en la ocupación de ese país. Tenemos un concepto de la seguridad nacional que es de dominio público y se pueden leer todas las razones por las que podrían utilizarse las armas nucleares. O sea, si existe una amenaza para la existencia del país, entonces pueden usarse, de acuerdo con nuestro concepto, dijo el vocero. El panorama informativo informa. Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. El club River confirmó que decidió suspender por 6 meses a los 1.048 socios y miembros de la comunidad Somos River. Este último 20 de marzo intentaron ingresar al Estadio Monumental con su carnet único, a pesar de que no estaban habilitados por no contar con abonos ni haber comprado tickets. La transgresión se dio en la previa del Superclásico ante Boca, que terminó con victoria del Ceneice por 1-0. Esta sanción se aplica porque con su accionar irresponsable afectaron el normal ingreso de quienes sí estaban habilitados para hacerlo porque contaban con abono o compraron tickets online en la venta exclusiva para socios y miembros de Somos River, argumenta el comunicado que la institución publicó en el sitio oficial y compartió a través de sus redes sociales. River se había expedido luego del operativo judicial que se llevó a cabo en las instalaciones del estadio Antonio Vespucio Liberti como parte de las acciones que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, que investiga la posibilidad de que en el clásico haya habido exceso de aforo, además del uso de pirotecnia que se arrojó desde las tribunas superiores
y la agresión a los futbolistas de Boca con proyectiles tras el cotejo. También hay una línea de investigación que está detrás de posibles provocaciones por parte de los jugadores. En la tribuna Sívori se secuestraron potes de humo, bengalas iluminantes, bengalas de humo, paquetes de bengalitas y bengalas que tenían la etiqueta Icaros, cohete rojo con paracaídas para utilización en puente de barcos, botes salvavidas y salvavidas, balsas, expresó el club de Núñez en otro comunicado. Estos hallazgos se produjeron pese a que 4 horas antes del partido se realizó una inspección para apertura de estadio reglamentaria junto a los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad y el personal de brigadas antiexplosivos. Durante la misma se hizo un control estricto de todos los niveles del estadio, los baños, las postas médicas, los palcos, cabinas y pupitres de prensa, depósitos y demás sectores afectados a la realización del partido, sin que se hallaran elementos prohibidos o peligrosos, luego de lo cual se labró un acta de inicio de partido que habilita la apertura del estadio, detalló este primer escrito por parte del club. Lionel Messi, figura del Paris Saint-Germain, arribó al país y se sumó al plantel del seleccionado argentino que está concentrado en el predio de la AFA en Ezeiza, a la espera de los cotejos ante Venezuela y Ecuador por las 2 últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Messi llegó al aeropuerto de Ezeiza a las 9 de la mañana en su avión privado junto con sus compañeros del PSG, Ángel Di María y Leandro Paredes, tras una escala en Asunción, Paraguay, y se trasladó sin hacer declaraciones a la prensa apostada en el aeropuerto de Ezeiza en una combi de la AFA que aguardaba para llevarlos al predio. De esta manera Messi vuelve a integrarse al seleccionado con el cual ganó la Copa América de Brasil 2021, luego de no haber sido citado por el entrenador Lionel Scaloni para la doble jornada ante Chile, de visita, victoria 2-1, y ante Colombia de local, victoria 1-0 en enero y febrero pasado. El rosarino no tuvo actividad el pasado fin de semana en el PSG, ya que a causa de un estado febril no jugó en la derrota por 3-0 ante el Mónaco, de visitante por el certamen francés, en el cual el equipo parisino es puntero con 12 puntos de ventaja sobre Olympique de Marsella. El mediocampista Juan Casares, quien logró escapar de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, sería nuevo refuerzo de Independiente, ya que jugaba en el Metalist de ese país y llegará a préstamo tras un permiso especial otorgado por la FIFA. Debido a la crisis que atraviesa el país de Europa tras los bombardeos por parte de Rusia, varios jugadores solicitaron continuar su carrera en otras ligas y la FIFA les otorgó un permiso especial que los considera momentáneamente como agentes libres. Independiente, que ya utilizó este mecanismo, volvería a emplearlo para que el volante creativo de 29 años se sume a las filas de la institución, aunque en esta oportunidad el préstamo sería hasta diciembre de este año y no hasta junio, como sucedió con el otro refuerzo, Jerónimo Poblete. Un hombre fue detenido a raíz de la denuncia de Florencia Cosio, esposa del mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata Brian Aleman, por las amenazas de muerte recibidas contra su familia después del empate ante Estudiantes en el Clásico Platense. En una publicación en la que arrobó a la cuenta oficial de Estudiantes, Cosio expresó en Twitter: "Esta es tu gente, lamentable, se meten con mi hijo, violento y enfermo. Estas personas no deberían existir, cuídate vos ahora". Allí la mujer mostró un mensaje que había recibido en Instagram, donde un usuario que aparecía identificado con nombre y apellido le había escrito una amenaza. Además, la esposa de Aleman mostró una foto del supuesto agresor junto al vicepresidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, con una inscripción allí. La finalísima entre la selección argentina, campeona de la Copa América 2021, e Italia, que se consagró en la última Eurocopa, tiene todos los detalles confirmados y la Conmebol informó que el próximo jueves comenzará la venta de entradas. El ícono estadio Wembley de Londres será el escenario del encuentro que se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de junio, desde las 16:45 hora de la Argentina. 29 años después de su última edición, el relanzamiento de este legendario encuentro futbolístico es el resultado de la asociación entre la UEFA y la Conmebol y servirá como catalizador para el desarrollo global del fútbol, uniendo países, continentes y culturas, al mismo tiempo que demostrará a los fanáticos de todo el mundo que el fútbol puede ser
una fuerza que nos une en tiempos turbulentos, expresó la entidad en un comunicado. Y añadió, ¿seguirá Argentina los pasos del equipo de Diego Maradona, el cual ganó el título en el año 1993 gracias a un triunfo por penales contra Dinamarca? ¿Fue de Italia emular el éxito de Francia en el año 1985 cuando triunfaron sobre Uruguay en la competencia inaugural? De esta manera se pondrá a la venta 86.000 localidades a partir del jueves 24 que se adquirirán por el sitio de la UEFA. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Es así que vamos a hablar de Vicuña y Laurita Fernández. Se trata de una coproducción argentino-chilena que usa el otoño mendocino como parte de los escenarios que ambientan la historia en la que un hombre, a días de casarse con su novio, debe viajar a la Argentina en busca de una hija a la que solo conoció al nacer para evitar que pase al sistema de adopción. Benjamín Vicuña y Laurita Fernández filmaron este martes en Mendoza escenas de la película Papá al Rescate, escrita y dirigida por Marcos Carnevale, que los tiene como parte del elenco central junto al actor chileno Jorge Zabaleta. Hablamos a 40 años de la guerra. Malvinas es un tema recurrente que sigue vivo en el cine argentino. La guerra de Malvinas es un tema que atraviesa la historia argentina en todos sus estamentos y a 40 años de su inicio el cine no es ajeno a la problemática y sigue aportando diferentes miradas sobre la contienda. Se le atribuye al escritor George Orwell la frase que se supone escribió hace 80 años en un diario. La historia la escriben los vencedores, pero en Argentina la derrota en el plano militar no hizo más que potenciar el deseo de numerosos realizadores locales de ocuparse del tema. Estrenada apenas 2 años después de la rendición firmada por el general Mario Benjamín Menéndez ante el comandante inglés Jeremy Moore, Los chicos de la guerra fue la primera gran producción sobre la guerra, centrada en 3 conscriptos de diferentes clases sociales que deben soportar los horrores del combate y el regreso sin gloria a su casa. Vamos a la serie que se estrena este jueves y estamos hablando de Halo, una apuesta de ciencia ficción basada en un videojuego. Halo es una serie de ciencia ficción basada en la popular y multimillonaria franquicia homónima de videojuegos de Microsoft sobre una guerra intergaláctica entre la raza humana y una civilización alienígena. Se estrena este jueves como la primera superproducción del catálogo de la plataforma Paramount. Hablamos ahora de Lali Espósito, que presentará en Madrid la 9ª edición de los premios Platino. Compartirá el escenario con el actor español Miguel Ángel Muñoz, los dos encargados de conducir la gala de los Lauros del Cine y el audiovisual que se celebrarán en la capital española el 1 de mayo. Los Platinos, que reconocen la mejor producción audiovisual de la industria de habla hispana y portuguesa, dará a conocer las nominaciones próximamente, según informaron a través de un comunicado los organizadores. La dupla sucede a la actriz colombiano-española Juana Costa y el intérprete mexicano Luis Gerardo Méndez, quienes fueron los maestros de ceremonias de la 8ª edición de los galardones que coronó a El olvido que seremos de Fernando Trueba como mejor película iberoamericana y a la serie española Patria como mejor miniserie o teleserie de ficción o documental, además de homenajear al mexicano Diego Luna con el premio Platino de honor por su apuesta por el audiovisual iberoamericano. Hablamos y seguimos con espectáculos. Comenzó El primero de nosotros, una emotiva ficción que reivindica la vida. Lo aseguran Luciano Castro y Jorgelina Aruzzi, 2 de los protagonistas de la serie que debutó la noche de este lunes en Telefe, convirtiéndose en lo más visto del día con 15,4 puntos de rating y se perfila como una de las ficciones preferidas del año 2022. La tira, que completa su elenco protagónico con Benjamín Vicuña, Paola Krum, Damián de Santo y Mercedes Funes, se ve también por la plataforma de streaming Paramount. Comenzó con la presentación de los personajes y una trama que se inicia cuando un grupo de amigos íntimos se enteran de que uno de ellos, Santiago, que sería Vicuña, de 42 años, tiene una enfermedad terminal. Hablamos del cine. Azor expone el vínculo de un banquero suizo con el poder en la última dictadura.
El realizador suizo Andreas Fontana estrena este jueves su primer largometraje de ficción que se retrata el accionar de un banquero privado de Ginebra y sus vínculos con la clase alta argentina en tiempos de horror. Hablamos ahora de la visita de los Guns N' Roses. Vuelven a la Argentina con un show en River el 30 de septiembre. El último concierto de la banda en el país había sido en el año 2016, con shows en la cancha de Rosario Central y en River. Las entradas se venden desde el viernes. A 6 años de su última visita al país, Guns N' Roses anunció que regresará a la Argentina para ofrecer un show en el estadio de River el 30 de septiembre en el marco de la gira mundial South America Tour 2022. Las entradas para el show que ofrecerán AXL Rose, Slash y Duff McKagan, respectivamente cantante, guitarrista y bajista de la banda californiana que conquistó la escena en la primera mitad de los 90. Estarán a la venta a partir de este viernes a las 12. El panorama informativo informa. El campo. Y la Federación de Acopiadores salió a aclarar este martes que sus empresas asociadas son ajenas a la aplicación de retenciones luego de que la Sociedad Rural Argentina difundiera un modelo de carta a ser entregada cada vez que un productor venda granos para que manifieste su disconformidad porque le descuentan los derechos de exportación del precio. Hay que recordar que la SRA, junto con la Sociedad Rural de Jesús María, presentaron hace poco más de un mes un amparo ante la justicia para que el gobierno cese con el cobro de las retenciones, habida cuenta de que se habría caído en las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo para poder fijarlas por decreto. Y los diputados José Luis Esper y Carolina Píparo de Avanza Libertad van a ser los primeros en recibir este miércoles a representantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias que buscan ayuda del Congreso para torcer algunas de las últimas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional en materia de la política agropecuaria, como puede ser el aumento de retenciones a los subproductos de la soja o a la intervención del mercado de trigo. La agenda de trabajo de los voceros del ruralismo será ardua. A las 10 se van a reunir con Espert y Píparo, luego también con más legisladores de distintos bloques. Y Córdoba logró récord, en este caso de exportaciones en el 2021, con un total de 11.757 millones obtenidos por los envíos al exterior, un 44% por encima del 2020, de acuerdo con un reporte de la Bolsa de Cereales de esa provincia en base a los datos del INDEC. Para este desempeño fue esencial que Córdoba justamente sea la segunda mayor productora de granos del país y por eso el incremento de los precios internacionales de los commodities agrícolas impactó en los números directamente de sus exportaciones. El 85% de las exportaciones de Córdoba provienen de la cadena agroindustrial, resumió la entidad bursátil. Y el informe semanal de la Oficina de Riesgo Agropecuario ratifica que el otoño comenzará con un importante caudal de lluvias que va a abarcar a todo el país, pero tendría sus mayores acumulados en el sudoeste de Buenos Aires y en el noreste argentino. En su pronóstico para los próximos 7 días, señala que se prevén temperaturas medias normales o levemente inferiores a lo normal en la mayor parte del país, exceptuando algunas zonas del NOA y también del sur de la Patagonia. La clave para el aporte de agua va a ser el avance de un sistema frontal que actualmente se encuentra en el norte de la Patagonia, luego el progresivo ascenso de un sistema de baja presión en la zona central del país. Se esperan inclusive acumulados superiores a 50 milímetros para el NEA, con máximos que podrían superar los 100 milímetros, es lo que están mencionando. Y en economía tenemos que hablar del ministro Martín Guzmán porque se reunió con el presidente del Club de París para renegociar una deuda cercana a los 2.000 millones de dólares. Hay que recordar que el país había alcanzado en junio del 2021 un puente de tiempo con el organismo hasta el 31 de marzo del 2022, ya que el gobierno pretendía resolver antes el acuerdo con el FMI, que finalmente fue aprobado por el Congreso Nacional la semana pasada, y solo resta el ok del directorio de la institución que comanda Cristina Georgieva. Además, también Martín Guzmán participó vía Zoom de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con la directora gerenta del FMI.
El informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales que puso en relieve la problemática de alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Según un relevamiento, los monoambientes ofertados en la capital federal tienen un promedio de 38.000 pesos. Estos números se elevan hasta los 45.000 para 2 ambientes y 70.000 cuando se trata de 3 ambientes. Si se toma en cuenta el valor del monoambiente, el salario mínimo vital y móvil, que en octubre es de 33.000 pesos, cubre solamente el 86.8% de un alquiler. Si bien esta relación había mejorado durante el segundo semestre del 2021, este primer trimestre del año muestra una caída de la misma. Y en un informe publicado este martes en el Centro de Estudios para la Producción, resaltó que en diciembre del 2021 se terminaron de recuperar 187.000 puestos de trabajo asalariados formales que se habían perdido durante el inicio de la pandemia. Asimismo, se destacó que el 70% de las provincias tienen más empleo que en la prepandemia, aunque enfatizó sobre la heterogeneidad entre los sectores. Según el relevamiento realizado por la entidad que dirige Daniel Steingart, la actividad que más empleo creó respecto de diciembre del 2019 fue servicios de correo y mensajería. Detrás se ubicó los servicios ID, fundamentalmente por el desarrollo de las startups y también la industria de manufactura. Y los precios de 580 productos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas se van a retrotraer a partir del día de hoy a los valores vigentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados de todo el país. Esto es resultado de las conversaciones que la dependencia oficial mantuvo con la Asociación de Supermercados Unidos. Los productos que retrotraerán sus precios corresponden a los rubros alimentos, limpieza e higiene personal, entre otros. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Audio Jungle. Audio Jungle. Hablamos ahora del espionaje ilegal en el marco de la causa que investiga el espionaje durante la gestión de Mauricio Macri. El gobierno concedió a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, el beneficio de levantar las medidas de secreto y confidencialidad para el momento en el cual se lleve a cabo su declaración en la causa. De este modo, Camaño quedó relevada a través de un decreto de su obligación de guardar secreto y confidencialidad como funcionaria del organismo de inteligencia para poder declarar en la causa en la cual se investiga si ex agentes cometieron maniobras de espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri. El decreto fue publicado en la jornada de ayer, no obstante la normativa aclara que la dispensa no contempla la posibilidad de que se pronuncie acerca de nombres de agentes, datos del organismo, servicios colaterales y o cualquier otra circunstancias que por no guardar estricta vinculación con el objeto del proceso pudiera vulnerar la seguridad interior. Y hablamos ahora también de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Argentina realiza el próximo 2 de abril una misa en Luján en conmemoración por los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, en las que se la realizarán quienes entregaron su vida durante el conflicto bélico y en la que rezarán por quienes entregaron su vida durante el conflicto bélico y por sus familias. La Iglesia hace memoria de cada uno de ellos y rendirá homenaje a quienes sirvieron a la patria, informó el organismo a través de un comunicado de prensa que fue difundido en las últimas horas. Y en medio de las crecientes tensiones internas entre el oficialismo y un grupo de intelectuales, académicos, referentes de la cultura que se identifican con el kirchnerismo, publicaron una carta titulada Unidad del Campo Popular, Moderación o Pueblo, con críticas al presidente Alberto Fernández. En la misiva sostuvieron que la unidad del Frente de Todos ya se rompió en noviembre del año 2021. El texto, que lleva las firmas de Teresa Parodi, Liliana Herrero, Roberto Salvarez, Adrián Paenza, Roberto Caballero, Mempo Giardinelli y Marcelo Figueras, entre otros, en respuesta al comunicado en el que la semana pasada dieron a conocer desde un sector que responden al presidente Alberto Fernández, denominado la Unidad del Campo Popular en tiempos difíciles. Más información del ámbito nacional. En un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales de la Cámara de Senadores se
realizó un debate de proyecto de ley que apunta a introducir cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación. La reunión, que contó además con la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se llevó a cabo durante la jornada de ayer. Volvemos a hablar del presidente Alberto Fernández, quien afirmó el martes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no legitima la deuda de 44.500 millones de dólares que fue tomada por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. Reiteró su pedido a la justicia para que investigue los casos de fuga de capitales en ese periodo. Con esto no se legitima la deuda porque yo lo denuncié penalmente a Macri con nombre y apellido e hice algo que ningún otro presidente hizo en la historia, ya que la denuncia penal incluye una demanda civil por daños y perjuicios que le ha causado al país y por lo que deberá responder con su propio patrimonio, manifestó Fernández en declaraciones radiales durante la última jornada. El titular nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, aseguró que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, cumple en Cambiemos la función de trabajar para destruir al Estado. El gremialista advirtió que Acuña agravia a los estatales y que denigra al Estado, según el comunicado que difundió, en el cual respondió a la titular de la cartera educativa luego de la nueva polémica que desató la funcionaria al asegurar que en el Estado consigue trabajo el que no estudió. La Organización de las Naciones Unidas confirmó la muerte de 953 civiles desde que Rusia comenzó su ofensiva en Ucrania el 14 de febrero. Según detalló el organismo, 78 de los fallecidos son niños, aunque la cifra real sería considerablemente mayor, habida cuenta del retraso en la verificación y de la falta de datos de zonas claves como Mariupol, asediada por las fuerzas rusas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos agregó que suman 1.557 los heridos entre la población civil y explicó que la mayoría de las víctimas derivan del uso de armamento explosivo de amplio alcance, como podrían ser misiles o bombardeos aéreos. Al menos una persona murió en un ataque con drones contra un instituto científico de la capital de Ucrania, indicaron fuentes oficiales. Los rescatistas militares extrajeron un cuerpo cubierto con una lona de plástico del lugar. Una humareda rosada emanaba del edificio de 7 pisos que albergaba el Instituto Materiales Superduros en el norte de Kiev. Los soldados señalaron un artefacto alado de cerca de 1 metro de largo, partido en dos, e indicaron que se trataba de un dron ruso. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Deportes. La FIFA anunció cómo será el sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 que se llevará a cabo el próximo viernes 1 de abril desde las 13 horas de la Argentina. En Doha, ese día la selección argentina formará parte del Bombo 1 junto a los otros 7 cabezas de serie: Qatar, que es el país organizador, Brasil, Francia, Inglaterra, Bélgica y España, los ya clasificados. El sorteo se decidirá cómo se encuadrarán las 29 selecciones ya clasificadas, además de las 2 plazas para decidir de los repechajes intercontinentales y la plaza reservada a la ganadora de la última repesca de la UEFA en los 8 grupos de 4 integrantes de la fase final. Primero, la asignación de plazas definitiva por zona clasificatoria se estará realizando de la siguiente manera: 4 cupos y medio para Asia, 5 para África, 3 y medio para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, 4 y medio para Sudamérica, medio cupo para Oceanía, 13 cupos para Europa y 1 para el país anfitrión. Los cabezas de series y la distribución de los bombos, las 29 selecciones clasificadas, las 2 plazas para decidir de la repesca intercontinental y la plaza reservada a la ganadora de la última repesca de la UEFA se distribuirán en 4 bombos de 8 selecciones cada uno, basándose en la última actualización del ranking FIFA publicado el 31 de marzo tras el periodo internacional disputado este mismo mes. A partir de dicha clasificación, las 7 primeras selecciones ocuparán el bombo número 1, acompañadas de la selección anfitriona, hablamos de Qatar. Las selecciones que ocupen los puestos 8 a 15 pasarán al bombo número 2. Las selecciones que ocupen los puestos 16 a 23 pasarán al bombo número 3.
mientras que aquellas en los puestos 24 a 28, además de las 2 plazas reservadas a las ganadoras de las repescas intercontinentales, programadas para los días 13 y 14 de junio, conformarán el bombo número 4 junto con la plaza reservada a la ganadora de la última repesca de la UEFA. El procedimiento del sorteo: los 4 bombos con las selecciones se etiquetarán con números del 1 al 4. En cada uno de ellos habrá 8 bolas con el nombre del país de cada selección clasificada, incluidas las 2 plazas reservadas a los ganadores de las repescas intercontinentales y la plaza reservada al vencedor de la última repesca de la UEFA en el caso del bombo número 4. Los 8 bombos que representan los grupos estarán rotulados de letras A a H. En cada uno de ellos habrá 4 bolas con los números de las posiciones de las selecciones en el grupo respectivo. El sorteo comenzará por el bombo número 1 y finalizará en el 4. Se extraerán todas las bolas de un bombo antes de pasar al siguiente. Primero se extraerá una bola del bombo de las selecciones e inmediatamente otra de uno de los bombos de los grupos. De este modo se asignarán las posiciones en las que jugarán las distintas selecciones. Qatar tendrá una bola de color diferente y se le asignará de antemano la posición A1 como selección anfitriona. El resto de cabezas de serie del primer bombo ocupará automáticamente la primera posición de cada grupo restante, del B al H. La FIFA garantizará en la medida de lo posible que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de Europa, representada en el Mundial por 13 selecciones. Cada grupo contará con al menos 1 y como máximo 2 combinados europeos. De este modo, 5 de los 8 grupos incluirán 2 selecciones europeas. Las plazas reservadas a los ganadores de las 2 repescas intercontinentales y de la repesca de la UEFA también se regirán por el principio general de la separación geográfica de las selecciones de la misma zona de clasificación, descrito en el punto número 4.3. La distribución geográfica de cada plaza de las repescas intercontinentales se basará en los emparejamientos de los representantes de las confederaciones que participan en cada repesca intercontinental. Los emparejamientos de las repescas intercontinentales son la selección de Asia con la de la CONMEBOL y la selección de la CONCACAF con la de Oceanía. El calendario de partidos se estará desarrollando una vez que se puedan confirmar cada uno de los equipos, pero ya están los días y horarios de cada uno de los encuentros. Faltarán solamente el nombre de las selecciones que estarán enfrentándose. El tenista español Rafael Nadal sufrió una fisura por estrés en el tercer arco costal izquierdo y estará al menos 6 semanas alejado del circuito, que le impedirá iniciar la gira sobre polvo de ladrillo en Europa. Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el tan buen inicio de temporada que he tenido, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados, publicó Nadal en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram. Tras el grave accidente sufrido en la carrera de Indonesia, está en duda la participación de Marc Márquez en el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP, que se disputará en Termas de Río Hondo los días 1, 2 y 3 de abril. El sexto campeón mundial de la categoría volvió a ser diagnosticado con diplopia y ahora deberá hacer varias interconsultas con especialistas para ver cómo sigue su recuperación. Bernat Sánchez Dalmau, su oftalmólogo de cabecera, le confirmó que sufrió un nuevo episodio de diplopía, es decir, de visión doble. Parece que estoy viendo un déjà vu, dijo Márquez. Ya había padecido el mismo problema en noviembre pasado durante un entrenamiento de motocross. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. Muy bien, repasamos cómo va a estar la jornada, mitad de la semana. Aquí estamos con, por supuesto, el pronóstico del tiempo para este miércoles, con resumen de temperaturas y lluvias para todo el país. Durante el día central de semana, el ambiente se va a presentar cálido e inestable en la región central, también sobre la zona núcleo y la región norte del país, con viento norte rotando al sur. Sobre el litoral y el norte del país, los registros de las temperaturas serán variables. En las provincias del extremo norte, los registros máximos se van a ubicar entre los 30 y 33 grados centígrados, con aumento de la temperatura
según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio en este miércoles, en mitad de semana. Recordemos que mañana jueves 24 de marzo estaremos emitiendo el panorama, pero nos volvemos a reencontrar el próximo viernes, por supuesto, con toda la información, junto con quienes hacemos el panorama informativo a través del aire de la radio. Vanessa Gervasoni, Suri Aranda, Federico De Marco, Emanuel Dumrauf y quien les habla, Omar Galarza. Que terminen muy bien el día y nos reencontramos el próximo viernes. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.